Hola, ha sido publicada la obra colectiva, o el ensayo colectivo Ficciones las Justas, sobre la nueva moral en el cine, en el arte, en la música, en la pornografía. Es el primer número de una colección nueva que publicará, o que ya ha empezado a publicar, la editorial valenciana Contrabando, que lleva como rótulo Ensayo Gris. Por la materia con la que reflexionamos sobre algunas cosas. En mi capítulo inicial son dos líneas que he querido unir bajo un rótulo quizá un poco ambicioso, ¿no? Tentativas de comprensión de la nueva sensibilidad como manifestaciones de un cambio cultural más general. La línea principal de este trabajo está al final, en una cita de la fenomenología del espíritu, que me fue a conocer por mi compañero en el área de filosofía del derecho de la Universidad Jaume I, muy buen conocedor de la obra de Hegel e Ignacio Merich. En la fenomenología del espíritu se viene a decir algo así como que el siervo o el criado, el subalterno de Napoleón, conoce de sus manías, o quizás sus manchas, ¿no? Un lamparón en el traje, porque lo tiene que limpiar. Pero no se ha asomado a la obra del emperador, no desconoce sus glorias militares o su código, el impulso que le dio al Código Civil, al Código Civil francés o Código Napoleón, ¿no? De 1804. Adoptar el punto de vista subalterno en relación con la obra de artistas, de cineastas, de músicos o de pensadores, me parece que es una forma segura de perdernos o de asomarnos, ¿no?, a las grandes obras. Por eso este ensayo comienza intentando reflexionar acerca de en qué consiste eso de separar la obra del autor. Hans Gadamer, que fue discípulo de Martin Heidegger, dijo de su maestro que era el más grande de los filósofos y el más pequeño de los hombres. En esa sentencia, en esa frase, se está separando el hombre, o el autor, ¿no?, de la obra. La obra metafísica de Heidegger, no solo Ser y Tiempo, pero sobre todo Ser y Tiempo, constituye una cima del pensamiento del siglo XX, posiblemente de la historia de la filosofía. Sin embargo, Heidegger fue servil, bajo, cobarde, o no solo condescendiente con la política del Tercer Reich o de los nazis en la universidad y fuera de ella. Rousseau tuvo hijos fuera de matrimonio con Thérèse y forzó o la obligó a deshacerse de ellos. También es muy conocida la anécdota contada por él mismo, por la que acusa de un robo a una sirvienta, siendo que era él que lo había cometido. Los ejemplos son múltiples de grandes pensadores, grandes filósofos con manchas en la vida personal, incluso con puntos ciegos, es decir, se han dedicado a alguna cosa y han dejado de ver las justas demandas de la igualdad de la mujer de su tiempo, o la ignominia cultural que significa la esclavitud. Pero es inteligente derribar o lanzar un tomate, una piedra, a una escultura de Voltaire, el más concienzudo defensor de la tolerancia en una época caracterizada por la superstición y la credulidad. Y lo mismo en las universidades escocesas, donde se ensucia la imagen de David Hume, el extraordinario representante de la Ilustración escocesa, bajo acusaciones similares sobre determinado sesgo etnocéntrico, ¿no?, del autor, o comentarios acerca de África y de su población, etc. Bueno, José Luis Pardo, un filósofo cuya lectura les aconsejo, lo expresó muy bien no hace mucho,
diciendo algo así como que el principio en virtud del cual los tribunales, me voy aquí, que es un tema que tiene que ver mucho con mi profesión específica, ¿no? La filosofía del derecho. Bueno, el principio por el cual los tribunales dejaron de juzgar a una persona por su biografía y se limitaron a hacerlo sobre el acto tipificado, o sea, el acto concreto, que tenía relevancia jurídica y por eso era juzgado, es algo así como análogo, ¿no?, al momento por el cual en el dominio de la cultura los tribunales con jurisdicción en ese ámbito juzgan a un artista por sus obras y no por su biografía. Bien, mi interés en este capítulo es que le demos una vuelta a estas ideas, porque aun teniendo toda la razón en la posibilidad de la separación del autor y la obra, no agota, a mi juicio, las cuestiones que hoy se debaten bajo el título o rótulo este de la nueva sensibilidad. Por poner un ejemplo muy conocido, en los años 90, en un programa de la televisión francesa, Apóstrofes, Gabriel Masneff, el escritor, presumía de haber seducido a niños entre 10 y 13 años y el plató le reía las gracias, tal era el prestigio del escritor. Únicamente una mujer, Denise Bombardier, reacciona ante ese compadreo, ante esa permisividad, ¿no?, con el autor o en relación con ese acto o con esa serie de actos, la seducción de menores o una pedofilia. Y se sienta, o se siente, quiere decir, sola en el plató. Y ahí fue cuando yo pensé, ¿no es esa la moral? O sea, ¿no es la moral, no una especie de normas compartidas, interiorizadas por la población bien pensante, todos a unas? ¿No? Más bien la moral no es algo que le sucede a uno individualmente, asumiendo un coste, entre otras cosas la soledad, porque tiene un dictado en su interior que no coincide con lo que la mayoría dice o ve, o simplemente con la posibilidad de estar bien consigo mismo. Cuando me preguntan qué es eso, entonces, de la moral, yo remito a algunos relatos literarios o ficciones audiovisuales o cinematográficas, porque creo que la moral o las virtudes no existen en el cielo de los conceptos, ¿no?, como decía Platón, sino que la llevan incorporada a las personas, es decir, son modelos de conducta. Y también lo más parecido a las personas con las que nos relacionamos culturalmente, que son los personajes. Los personajes, por ejemplo, de Grupo Salvaje, que son una serie de mercenarios, de bandidos, han matado personas, roban, saquean. Llega un momento en que no pueden soportar, cuando se quedan solos, la idea de que han dejado a uno de sus compañeros a merced de un cacique que le está torturando en la plaza. Afrontan la decisión moral muriendo en la plaza. Algo parecido le sucede al cazador de antílopes, interpretado por Josh Brolin en No es país para viejos, ¿no?, la película de los hermanos Coen. No puede dormir por la noche porque ha dejado a una persona sedienta en la camioneta. Cuando va a darle de beber es cuando le descubre el cártel de la droga, lo cual será el inicio de su final. Por último, hay otra idea que complica, en mi opinión, todo este terreno de la separación entre el autor y la obra, en el otro sentido. Se le debe, en este caso, al sociólogo Max Weber, en una de sus conferencias, El político y el científico, cuando dice aquello de que no solo nos gusta una obra de arte o literaria a pesar de ser inmoral, sino que a veces es precisamente eso lo que lo hace bella. Y acude al poeta francés Baudelaire,
y en particular a las flores del mal. Bueno, ¿qué es eso entonces de separar al artista de la obra? En mi opinión, en un primer sentido, significa o es un corolario del principio de la autonomía del arte. Y es fácilmente compartible, asumible y aconsejable. Es decir, si que no queremos perdernos la obra de grandes pensadores, con los ejemplos que he situado al comienzo de esta pequeña introducción, no debemos hacer que las manchas de su vida personal o su biografía nos lo impidan. Pero también funciona en sentido contrario. Tampoco debe suceder que la fama de un artista o de un autor limpie, por así decirlo, por seguir el símil que no me acaba de gustar, pero se comprende bien, lo de la mancha, por la mancha humana de la novela de Philip Roth, ¿verdad? De un lado no podemos o no debemos permitir para nosotros mismos que la vida personal de un pensador ensucie la obra, o sea, la obra se lee con independencia, el ejemplo de Martin Heidegger es clarísimo, pero al revés también debe suceder. En el caso Masnev, que seas un extraordinario poeta o un gran escritor, no quita para que actos de tu vida privada sigan estando mal, ¿no? Porque has abusado a otras personas, básicamente. En ese sentido, tampoco la obra limpia la vida personal de un autor. Yo retendría de esto, junto con otra idea que les quiero plantear, o que plantearé dentro de unos días en la presentación en la Universidad de la Nau, que es que esta idea de la nueva sensibilidad, la moralización del arte, del cine, de la música, de la pornografía, me estoy refiriendo a ejemplos bien conocidos, ¿no? Que van desde el ninguneo, el afeamiento de poetas como Gil de Viedma, cineastas como Woody Allen, o futbolistas como Maradona, escritoras como J.K. Rowling, o las batallas culturales en relación con algunos pensadores de la Ilustración, etc., no es un fenómeno estrictamente novedoso. Mi segunda parte del trabajo tiene que ver con intentos de comprensión de esas transformaciones culturales. El punto de partida es que si uno rastrea, por ejemplo, obras como La lentitud de Milan Kundera, cuando este extraordinario escritor checo, que vivía ya en lengua francesa, dice aquello de que hay políticos que son como bailarines en un escenario, capaces de hacer judo moral, dice, cuando le espeta, al contrario, si está dispuesto a ceder su sueldo del mes siguiente para los hambrientos de Somalia, o cuando se levanta y le da un beso a un enfermo de SIDA. Deja al oponente en una situación de difícil salida, porque si imita el comportamiento parece un segundón, y si lo rechaza parece que no tiene moral, ¿no? Por eso es una llave, dice Milan Kundera, de judo moral. Por la misma época, antes, Manhattan, de Woody Allen, contiene una escena divertidísima y ya muy suculenta, ¿no? Para lo que nos interesa aquí. Y es que la pareja amiga de los personajes interpretados por Woody Allen y Margot Hemingway se ríen de lo que ellos llaman la Academia de los Sobrevalorados, de los overrated, dicen ellos. Cuando Woody Allen le pregunta ¿quién está sobrevalorado? Entonces Diane Keaton, muy divertida, el personaje interpretado por Diane Keaton, le dice, pues gente como Gustav Mahler o Ingmar Bergman, se empieza a reír de ellos, ¿no? Y ese acento de snob, ¿no? De horizontalismo, ¿no? De poner a la obra de grandes figuras de la cultura, como en este caso Gustav Mahler o Ingmar Bergman, ¿no? Músico y cineasta, respectivamente. Hoy lo tenemos mucho más extendido, ¿no? ¿Qué episodios de cambio cultural permiten entender no el nacimiento de un nuevo fenómeno? O sea, la sensibilidad, los ofendidos, las batallas culturales, la crítica a los artistas por su vida privada. Pues yo he situado varios en este capítulo, que van desde la adopción en la comunicación del molde semiótico de la publicidad, del cortamiento del mensaje, a la vehemencia con la que se expresa, al descrédito de la autoridad, de la verdad, de malas lecturas, en mi opinión, de Michel Foucault, el relativismo que llevaba aparejo,
¿no? La ausencia de puntos de apoyo, o como diría Battiato, de centros de gravedad permanentes, ¿no? Que no nos hagan cambiar las opiniones que tenemos de las cosas, de la gente. El giro en la izquierda, desde el énfasis en la solidaridad de clase o en la distribución de la riqueza, en la lucha contra la opresión económica y en la justicia social, hacia el nuevo identitarismo, ¿no? Lo que llamaban esa izquierda la New Left o la izquierda woke. Muy unido a esto, cierta resistencia a la posibilidad de juzgar de forma compleja, el resentimiento contra la élite y el antiintelectualismo, que yo creo que cobró un mayor vigor tras la crisis de 2008, la crisis de los subprime, cuando vimos la desvinculación que se producía entre las grandes fortunas y las aportaciones al bien común. El infantilismo, ¿no? Que es bien visible en la judicialización de la vida cotidiana. El resentimiento mal dirigido, analizado por críticos culturales como Mark Fisher, ¿no? Todo eso se traduce, en mi juicio, en un deterioro de la capacidad de comprensión de la complejidad de las cosas, en la idea más concreta, ¿no? De que hay que simplificar el mundo para adaptarlo a nuestro pensamiento, en lugar de hacer más complejo nuestro pensamiento para adaptarlo a un mundo casi siempre caótico. Es decir, las ficciones tratan temas muy complejos de una forma muy simplista y al espectador, esto lo trató muy bien Paul Luque en el libro Las cosas como son, un ensayo que ganó el premio Anagrama, por cierto, siendo él como nosotros, ¿no? Como yo, filósofo del derecho, el tratamiento del lector como una suerte de vertedero de emociones, ¿no? En esa denuncia que hacía entonces de la tentación de rebajar el nivel del texto en lugar de subir el nivel del lector. Haría falta una reflexión más profunda, pero estamos terminando, sobre qué es la moral en una ficción, y desde luego no se trata de dar consignas al modo solucionista, ¿no? Como decía hace poquito Mayra Garcés, o hace algunos años en su libro sobre la ilustración radical, ¿no? Sino en lugar de discutir y resolver taxativamente cuestiones morales, asomarnos a esa complejidad de la que estamos hechos, ¿no? Que posiblemente no vieran todos aquellos que se opusieron o se oponen al reconocimiento de grandes artistas por las manchas de su vida privada. Estaba pensando en aquellos futbolistas que decían que Maradona no merecía homenajes porque para ser futbolista hace falta antes ser persona, ¿no? Yo creo que la literatura enseña que justamente las personas, y en particular la obra de autoras que han reflexionado sobre la moral en la literatura, como Martha Nussbaum, sobre todo Iris Murdoch, nos vemos que la vida consiste realmente en una serie de reflexiones, de tropiezos, de contradicciones, de elecciones, muchas veces entre dos males, ¿no? Entre un bien y un mal, como la moral más simplista nos propone. Creo que el victimismo, la instrumentalización de las emociones impiden disfrutar también de las expresiones culturales cuando se ven amenazadas por el escándalo moral. Jonathan Rauch ha trabajado muy bien la distinción entre la cultura de la cancelación y el derecho a la libertad de expresión en obras como King the Inquisitors o The Cancel Culture Checklist. En definitiva, tratar de comprender los fenómenos de la nueva sensibilidad es posible si adoptamos una perspectiva cultural en un sentido en que la cultura tiene todavía que ver con la formación y con el progreso. Igual que es un progreso en la separación de la obra y del artista, o el principio de la autonomía del arte, etc., también es reconocer que hoy no nos hagan gracia o que no se pueda la gente, o no nos podamos reír abiertamente de los chistes que tienen como protagonistas a personas con síndromes de Down, a gays o a moros, ¿no? Como se decía entonces, es un aspecto positivo de nuestro crecimiento, de nuestra sensibilidad cultural. No era extraño que todos los pilotos de naves espaciales fueran rubios, no era muy chirriante que los papeles de las mujeres en las ficciones cinematográficas estuvieran únicamente reservados, en el caso de las mujeres, a la parte ornamental o sentimental o sexual.
Que ya no sea así es posible, es un avance en un sentido cultural. Claro que es así todavía posible, pero cuando sucede, el público reacciona. Y eso no me parece algo necesariamente negativo, siempre que no se caiga en la instrumentalización, en la visión meramente em, em, como medio, ¿no? Como herramienta de la cultura para transmitir valores, sino dándose cuenta de que es imposible que una ficción cultural no lo haga de hecho. Y entonces la sofisticación, la complejidad con la que la hace puede caer perfectamente en el haber de la película. Bueno, el próximo miércoles estaremos presentando, junto con los autores, los otros 3 autores del libro que han escrito sobre estas cosas, de forma posiblemente mucho más clara que yo, Carlos Pérez de Ciriza, sobre la música, las letras de las canciones, la judicialización, la moral, Ana Valero, sobre el sexo y el arte y la pornografía, y Eva Peidró, sobre las ficciones cinematográficas. Estaremos debatiendo, digo, en la NAU, a las 6:30 de la tarde, y aunque me han dicho que no quedan localidades o entradas porque el aforo se ve reducido por el COVID, les animo a estar atentos por si acaso se produjera y, y hacer como mi gato que acaba de tirar la pantalla y se asume ese día a la NAU. Creo que enriquecerá mucho el debate. Gracias.